Buenos días a todos y a todas, compañeros y compañeras. Si os parece, daríamos comienzo a este plenario. Un poquito de silencio, por favor, y daríamos comienzo a este plenario con las conclusiones de las diferentes comisiones de trabajo. En primer lugar, nos propondrán el texto acordado de la Comisión de Estado del Bienestar Ana González y María José Sánchez. Si queréis poder subir, perfecto. ¿Empezamos? Presidenta, compañero y compañera, vamos a proponeros al plenario un resumen, como es lógico, de las medidas y acuerdos principales en la Comisión de Bienestar Social. Con un punto de partida, establecer un nuevo contrato social para hacer sostenible nuestro modelo de bienestar. El Partido Socialista adquiere un compromiso por un modelo de bienestar social que garantice el mantenimiento de una generación de derechos conquistados a los que los gobiernos socialistas han puesto su seña de identidad y que, por lo tanto, estamos comprometidos con ellos. Somos partidarios, y esa es una propuesta, bajo nuestro punto de vista, de gran relevancia, de incorporar a la Constitución como derechos fundamentales la protección social y el derecho a la salud. Queremos, asimismo, incorporar a la Constitución el principio de estabilidad social de nuestro gasto público. En aplicación de este principio debería asegurarse un nivel de los servicios públicos básicos, educación, sanidad, servicios sociales y pensiones, que constituiría, en su caso, un mandato imperativo en la distribución de los recursos públicos de este país. Debería establecerse, igualmente, la creación de un fondo de garantía del estado de bienestar que pudiera servir como fondo de reserva de sus prestaciones para periodos de crisis como los que en estos momentos estamos atravesando. En materia de pensiones es fundamental mantener el consenso sostenido desde hace casi 20 años alrededor del Pacto de Toledo, basado en el imprescindible diálogo social y diálogo político. Además, defendemos la plena vigencia de la reforma de las pensiones del 2011, acordada por el Gobierno y todos los interlocutores sociales. En los debates de la Comisión hemos incorporado explícitamente el compromiso de mantener el poder adquisitivo de las pensiones, así como la mejora paulatina de las pensiones de viudedad y de las pensiones mínimas, en defensa fundamentalmente de aquellas personas que tienen especiales dificultades dentro del sistema público de pensiones, reforzando particularmente a las pensiones no contributivas y asistenciales del sistema. En materia de servicios sociales y autonomía personal y atención a la dependencia, el PSOE, como sabéis, ha liderado en sus años de gobierno la construcción de un sistema público de servicios sociales. Nuestra intención ha sido trabajar para que el sistema de servicios sociales se convierta en el cuarto pilar del Estado del bienestar. Los servicios sociales emergentes y estratégicos en la economía española, en el que la inversión pública juega un importante papel de liderazgo. En este tiempo se ha forjado también un potente sector económico que da empleo a decenas de miles de hombres y mujeres, fundamentalmente mujeres, y que crea riqueza y retornos económicos. La inversión social en este sector genera un inmediato bienestar en las personas y ahorros en otros ámbitos de la protección social, especialmente en salud y en educación. Por ello estamos comprometidos
con el pleno desarrollo de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Además, en las revisiones y reformas que tengan lugar en el texto constitucional, queremos reflejar adecuadamente, como uno de los fundamentos del Estado social, que la Constitución proclame a este cuarto pilar del Estado de bienestar, y eso nos va a permitir elaborar un marco legislativo estatal de referencia que configure ese sistema público, estableciendo unas prestaciones comunes, garantizadas para toda la ciudadanía, así como unos criterios básicos de calidad. En estos momentos estamos viendo la importancia que tiene propuestas claras y contundentes para luchar contra la pobreza y la exclusión social. Queremos situar la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el centro de nuestra agenda política en situaciones como las que estamos atravesando. Tenemos el compromiso de promover un amplio acuerdo social entre todas las instancias públicas y privadas, con capacidad para aportar soluciones a nivel de Gobierno central y autonómico, también entidades locales y organizaciones sociales, agrupadas en torno a la plataforma del tercer sector. Vencer la pobreza ha de ser una gran causa prioritaria y colectiva, una causa de nuestro país. Es urgente, por tanto, crear un fondo de emergencia contra la pobreza y la exclusión social que se ha fijado en 1.000 millones de euros para reforzar los mecanismos de atención directa a las personas y familias en situación de pobreza y exclusión social que se realizan mayoritariamente a través de los servicios sociales municipales y a través también de las organizaciones de acción social. Interesa igualmente y nos comprometemos con contribuir a garantizar las rentas mínimas de inserción autonómica. Dicho fondo, además, estará financiado y se incrementará a través de tipos como el impuesto de patrimonio de manera extraordinaria y temporal. Pero es necesario adoptar otras medidas de carácter estructural. En primer lugar, invertir en la infancia, porque España se encuentra entre los países con mayor índice de pobreza infantil y porque existe además una sólida evidencia académica que demuestra que la intervención temprana y la prevención son esenciales para combatir la pobreza. En este sentido, desarrollaremos una estrategia específica para la infancia en riesgo de vulnerabilidad para garantizar los derechos y condiciones de la vida de los niños y de las niñas. En segundo lugar, debemos mejorar las estrategias de inclusión activa y por ello nos comprometemos a abordar la formulación de una política de garantía de ingresos común en toda España, vinculada a la activación para el empleo y que permita garantizar unos mínimos de subsistencia a las personas que no tienen ningún nivel de ingreso. Será, por tanto, necesario reordenar de forma integral las distintas prestaciones con el objetivo de mejorar su cobertura y establecer más claridad en el ámbito de aplicación, fundamentalmente a nivel territorial. En cuanto a la sanidad, estamos comprometidos con una sanidad pública, universal, gratuita y eficiente. Podemos afirmar con orgullo que el Sistema Nacional de Salud es un éxito colectivo de la sociedad española en el cual los gobiernos socialistas han tenido un protagonismo indiscutible. No obstante, hemos de ser capaces de abordar y resolver aquellos problemas e insuficiencias evidentes para expertos, profesionales, pacientes y ciudadanía en general. Igualmente, debemos hacer frente a nuevos retos, como son los efectos de la crisis económica, el envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas. Igualmente, hacer frente con un estudio serio en cuanto a costos y sostenibilidad, promoviendo también hábitos saludables, evaluación de todo nuestro sistema e incorporación de nuevas tecnologías y haciendo más partícipe en el ámbito de la salud a las personas. Reconocemos el importante papel de
todos los profesionales y las profesionales en el ámbito sanitario. Y lo reconocemos porque lo están desempeñando en unos momentos de especial dificultad y le están dando garantía y calidad al sistema. El objetivo del Partido Socialista debe ser ofrecer a la ciudadanía y a todos los profesionales sanitarios propuestas y medidas capaces de asegurar un sistema nacional de salud sostenible desde el punto de vista social, profesional y financiero, con medidas que permitan una buena gestión y la generación de ahorros sin que haya que recortar derechos ni prestaciones. Es posible y sostenible una sanidad pública, universal, equitativa y de calidad, en un marco de amplia descentralización territorial, sin recortes ni copagos. En este sentido, proponemos que en la futura reforma constitucional incluyamos el derecho a la protección de la salud y la cobertura del sistema sanitario público como derecho cívico igual para toda la ciudadanía en el capítulo de derechos fundamentales. Una nueva normativa que permita la recuperación de la cobertura universal y gratuita de la atención sanitaria y la protección de la salud en un sistema sanitario de carácter público, derogando el Real Decreto del Gobierno del PP, el Decreto Ley 16/2012, y elaborando una nueva Ley General de Sanidad que restituya la sanidad como un derecho universal. Compañera, tendríamos que ir terminando. Finalizo. Muchas gracias. Una única cartera común de servicios, una sanidad pública con financiación suficiente, una ley de buen gobierno de la sanidad y voy a terminar, presidenta, con un tema importantísimo porque es transversal, porque es una seña de identidad de este partido, como es la igualdad para ganar en bienestar y cohesión social. La igualdad entre mujeres y hombres y la igualdad de oportunidades que atraviese toda la acción de nuestro Gobierno. La igualdad para luchar contra la situación, por ejemplo, que nos encontramos las mujeres, que se encuentran muchas mujeres en estos momentos de crisis, de especial dificultad y pobreza. Por lo tanto, fuerza, lucha, compromiso con lo público, compromiso con el estado de bienestar. Gracias, compañeros y compañeras. Tiene la palabra la compañera Ana y yo pediría un poco más de capacidad de síntesis, aunque sé que es muy complicado, y un poco más de silencio en la sala, porque las compañeras están haciendo un gran esfuerzo para sintetizar muchísimas propuestas. Buenos días. Yo lo hago peor que mi compañera María José, presidenta, lo siento. Pero quería deciros en nombre de las dos y de todas las personas que vamos a subir aquí que es súper emocionante haber participado en esta conferencia, que os agradecemos la confianza para presentar estas conclusiones y que es súper emocionante veros, ver a tanta gente, a tantos compañeros, a tantas compañeras que ha participado en un proceso, largo proceso de pensamiento, de sentimiento, como lo que hemos sentido en esta conferencia, ¿no? Porque estamos convencidas que nosotros, nuestro partido, el Partido Socialista, es corazón y razón, y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí. Yo vengo a hablaros, a presentaros las conclusiones de una parte de la Comisión 3, Estado del Bienestar, en concreto, Educación, Formación Profesional, Universidades y Ciencia, una política cultural progresista y movimientos migratorios, compromiso cívico y calidad de vida. No sé si podré en 7 minutos, la verdad, porque ha sido intenso el trabajo. Y quiero dar las gracias también al equipo técnico que nos ha ayudado a llegar hasta aquí, que ha conducido todo el proceso. Empezamos por educación. La educación ha merecido, de las 1000 y pico enmiendas que hemos recibido, la educación ha recibido aproximadamente el 50%. Ha sido un tema muy debatido y eso muestra la importancia de la educación en el proyecto y en el pensamiento socialista. Educación para formar personas capaces, competentes, responsables, libres, iguales, justas. La educación porque es un derecho que abre la puerta a otros derechos. La educación para que las personas puedan vivir, puedan tener su proyecto de vida y vivirlo plenamente, de forma autónoma. Y nuestro trabajo, el trabajo del Partido Socialista y nuestro compromiso es garantizar este derecho.
hacer que sea posible, hacer que no haya ninguna traba, no poner trabas, ni zancadillas, ni dificultades, hacer que el derecho a la educación sea una realidad en el día a día. Y por eso hay una serie de palabras y conceptos claves. Equidad. Equidad para el acceso y para la permanencia, como elemento sine qua non de justicia y de igualdad, porque la educación que tenemos nos habla de la sociedad que tenemos y que queremos, porque para nosotros el binomio educación y sociedad son dos realidades que se conjugan conjuntamente. Queremos una escuela laica, preñada de los valores públicos para construir ciudadanía. Queremos también una escuela para la igualdad de mujeres y hombres, que apueste por la coeducación y nunca por la segregación. Una escuela pública, porque es el ágora de lo público, de lo común, de la pluralidad y la diversidad, porque es la que puede garantizar la libertad y la igualdad, porque es una escuela de gran calidad. Una escuela o una red escolar que tenga los conciertos como subsidiarios de la red pública. Una escuela con recursos suficientemente financiada, superando el 5% del PIB y continuar el aumento presupuestario hasta que lleguemos a los niveles de la Unión Europea. Con becas como derecho, nunca como regalo o dádiva, nunca como premio o castigo. Becas por nivel de renta y con las mismas exigencias académicas que quienes no necesitan becas. Becas también para los servicios complementarios y extraescolares. Manifestamos nuestro compromiso con el profesorado, capaz, preparado, competente, responsable, también para la titulación de su alumnado. Este compromiso queremos hacerlo explícito en este momento, aunque en el documento lo hacemos más, con dos etapas educativas. Con el 0 a 3 es necesario aumentar la oferta del 0 a 3 y además avanzar en la gratuidad del 0 a 3. Y también con la formación profesional. Nuestro gran reto, no de futuro, sino de presente. Más plazas, un nuevo mapa de centro y oferta, modernización tecnológica de títulos, aproximación al mercado, más horas de FCTs en función de los ciclos, más participación de los agentes sociales, mayor flexibilidad para que haya pasarelas, para que sea posible los reenganchos, para profundizar en la relación de la formación inicial y para el empleo, para profundizar en enseñanzas de carácter no presencial que permitan compatibilizar tiempos y responsabilidades con la formación. Queremos una universidad pública. Defendemos una universidad pública también como garantía del conocimiento, de la libertad y de la responsabilidad. Creemos que debemos de trabajar en la complementariedad de las universidades y que debemos potenciar el trabajo científico y de desarrollo de innovador de nuestras universidades como elemento esencial de desarrollo, de crecimiento y de conocimiento. Haremos un plan de recuperación de jóvenes investigadores, porque no estamos dispuestos a perder el caudal humano que hemos formado con el esfuerzo de todo este país. Y vamos a recuperar la financiación de la universidad, de la investigación y de la ciencia para seguir avanzando. No podemos dejar de lado la última parte de nuestra comisión, haciendo especial referencia a los movimientos migratorios y a la vivienda. Queremos también garantizar derechos, derecho de vida a las personas que vienen a compartir nuestro país con nosotros, derechos y reconocimiento a quienes son los otros, porque nosotros también nos sentimos los otros. Y en ese sentido trabajaremos para garantizar sus derechos, garantizaremos para que puedan desarrollar aquí su vida. Y, lógicamente, también queremos hacer especial mención a la vivienda, a la defensa que desde las administraciones públicas debemos de hacer para favorecer y fomentar el acceso de los jóvenes, de las personas jóvenes y de las personas más desfavorecidas a viviendas protegidas en régimen de alquiler social y generar realmente un banco de viviendas suficiente para ponerlo a disposición de las personas que ahora mismo no tienen acceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañeras. Ahora tendrá lugar las conclusiones de la Comisión 4 referente al modelo de partido y nos explicará todo ese magnífico trabajo María González.
lo ponéis más difícil. Así mejor. Bueno, pues buenos días, compañeros, compañeras. Me toca hacer el dictamen de la comisión número 4 de modelo de partido, pero antes de empezar a resumiros lo que han sido las principales propuestas, quería agradecer a todo el partido la oportunidad de poder liderar una ponencia tan importante y os aseguro que he puesto todo mi empeño para que hoy el partido salga todo eso que os voy a contar a lo largo de estos minutos que tengo. Quiero agradecer, no sé si estarán por aquí, la labor que han hecho el resto de ponentes que me han acompañado, tanto Adrián como José como Sole, la labor que hizo la mesa, que permitió que con más de 2.000 enmiendas pudiéramos debatir todo lo que se quiso debatir en esa comisión de una forma efectiva, ordenada, pero con intenso debate. Y, por supuesto, quiero agradecer a todo el equipo de organización que durante todos estos días han hecho posible los trabajos y que concluyeran con éxito. Pero, sobre todo, quiero agradecer a todos los delegados el trabajo que hicieron ayer. Debatimos durante intensas 7 horas sobre todo lo que en la ponencia se planteó y lo que en las miles de enmiendas se debatieron. Aquello a lo que nos había mandatado el 38 Congreso y también a lo que no nos había mandatado el 38 Congreso. Entendéis que hablamos de partido y quiero dejar clarísimo aquí que se han abordado todos los debates e incluso se han votado para ratificar aquellas cosas que teóricamente no se podían votar porque vinieron cerradas por el 38 Congreso. Y, por supuesto, y creo que casi que lo más importante, quiero resaltar que han sido miles de militantes y también de ciudadanos por primera vez los que han podido enmendar, aportar más de 20.000 propuestas en todos nuestros documentos y también en el modelo de partido. Esto significa que para construir nuestra alternativa de país, nuestra propuesta progresista, esa socialista que le estamos ofreciendo hoy a los ciudadanos, el PSOE ha escuchado. El PSOE está cambiando para conectar, está conectando. Y esto es, me parece, que muy relevante. Esta conferencia es un punto de llegada. Con ella culminamos muchos debates y reflexiones. Ya hablamos sobre el modelo de partido en el mes de mayo en el diálogo de Asturias y además lo hicimos de forma abierta para todo el mundo. Y han sido además 9 meses de gran esfuerzo. Pero para mí lo más importante y lo que quería resaltar, haciendo este resumen de lo que sabéis que ha sido el proceso, es que creo que esto debería de ser un punto de partida. Lo que hemos hecho de apertura como partido durante estos 9 meses, las miles de asambleas locales en vuestros municipios que habéis hecho, la plataforma de participación que ha conseguido que ciudadanos que no se van a acercar a las agrupaciones dejaran sus propuestas por medio de Internet, los cientos de reuniones que hemos tenido con colectivos, con movimientos sociales, con expertos, con las mareas, todo eso es la nueva forma de funcionamiento del Partido Socialista. Es un compromiso para construir y para practicar una nueva política que creo que hoy adquiere formalmente el Partido Socialista Obrero Español. Por eso os decía que tan importante es a todo lo que nos comprometemos hoy, a un país más justo, más igualitario, más solidario, un proyecto más socialista, porque lo necesitan los ciudadanos, como nuestro compromiso de hacer la política con la gente, de hacer la política contando con los ciudadanos, con su voz y, en muchos casos, y en los temas importantes, con su voto. Es decir, asumir los principios de la política abierta. Compañeros, compañeras, se acabó el tiempo de los despachos cerrados a cal y canto. Es el tiempo de la calle, de la gente, de las redes, del Partido Socialista con los ciudadanos. Por eso esta conferencia ha decidido y se compromete, porque que esto sea realidad, el contrato que hoy hacemos con los ciudadanos depende de todos y cada uno de nosotros en nuestras responsabilidades desde la militancia hasta las direcciones, a ser un partido más participativo, más transparente, a conseguir de alguna manera que la gente confíe, vuelva a creer, vuelva a acercarse y a sentirse cómoda en la política, pero sobre todo en el Partido Socialista. Mirad, cada vez que me preguntan por las encuestas, que como suponéis es muy a menudo, especialmente en los medios, siempre pienso lo mismo. Y es que lo más importante que te dicen las encuestas es cómo los ciudadanos se han alejado de la política y cómo sienten
más que de la política, de los políticos, cómo sienten que no les escuchamos, que no sabemos lo que les pasa y que no reaccionamos ante lo que nos piden. Los ciudadanos necesitan poder influir en la política. Los ciudadanos necesitan que les demostremos que no somos esas organizaciones cerradas que piensan y que, por supuesto, no pensamos solo en nosotros mismos, sino sobre todo pensamos en ellos y lo que puede ser mejor para nuestro país. Creo que a los ciudadanos sí les interesa la política, por eso se indignan, se manifiestan, se organizan en mareas y por eso protestan. Pero nosotros tenemos la gran responsabilidad, porque además creo que somos el partido de la gente, de demostrarles que, como os decía, pueden volver a confiar en nosotros, que pueden volver a acercarse al partido y participar en distintas modalidades, como ahora explicaré. Creo que la tarea no es fácil, nos engañaríamos si pensáramos que es fácil. Creo que el mundo ha cambiado mucho, no solo por la crisis, sino por la globalización, por la revolución de la tecnología, y que nuestro sabio y centenario partido tenía que hacer los esfuerzos que hemos hecho este fin de semana y durante los últimos meses para seguir siendo el partido del cambio. El reto es ser a partir de hoy un partido más moderno y más adaptado a los tiempos. Es decir, lo que estamos proponiendo es un nuevo partido socialista, más actualizado desde nuestras esencias, nuestros valores y nuestros principios, para una nueva política de otra manera y mucho más oxigenada en nuestro país. Las dos decisiones más relevantes que puede tomar un partido, este partido ha decidido tomarlas con la gente. El proyecto que le ofrecemos al país, y acabo de resumir cómo lo hemos hecho, y la persona que lo liderará. Creo que hay que resaltar que la decisión que tomamos en el 38 Congreso y que ayer definimos, debatimos y ampliamos, como es que este partido va a hacer primarias abiertas, es una de las decisiones más importantes que ha tomado este partido en los últimos años, en las últimas décadas, y responde a esa apertura, a esa soberanía hacia la ciudadanía y a esa transformación de la política que nos exigen los ciudadanos. Por eso, ayer hicimos un esfuerzo por marcar unas primarias abiertas que permitieran la participación del mayor número de candidatos y propusimos bajar los avales con respecto a los que teníamos en las primarias cerradas del 10% y aprobamos que habrá un mínimo más bajo y abriremos, así como digo, más las primarias a la participación con un 5% y habrá también un tope máximo en la recogida de avales para que se pueda facilitar el que no un candidato coja todos los avales. Vamos a decidir cuándo y cómo exactamente, es decir, se decidirá el reglamento en el próximo Comité Federal, y algo que me hace sentir especialmente orgullosa, que fue apoyado por la ponencia y por la comisión a petición de las Juventudes Socialistas, que es que los jóvenes socialistas, tanto de Juventudes Socialistas de España como de JSC, estén en el centro que recoge los avales, pero sobre todo que cualquier joven a partir de los 16 años pueda participar en nuestro proceso de primaria. Tenemos que ser coherentes. Si decimos en la Comisión 1, me parece, no quiero adelantar nada porque no sé en este punto cómo habéis quedado, si decimos que queremos que los españoles con 16 años tengan más derechos, tenemos que empezar aplicándonos en nuestra casa. Y afortunadamente todos esos avances que el Partido Socialista suele hacer, y siempre los hemos liderado, que no venga nadie ahora a darnos lecciones de democracia interna, que somos los primeros en todo en este país. Y siempre que hemos liderado los cambios en democracia interna, en igualdad, luego se han ido aplicando y se han ido pasando a nuestra política, a la política española, a nuestro país. Luego sabéis que tuvimos un debate muy intenso que ha querido abrir la Ejecutiva Federal y en el que ha querido profundizar la Ejecutiva Federal por lo que supone de cambio de modelo en nuestro partido, como es la posibilidad que genera mucha expectación entre la militancia de que el secretario general sea elegido por toda la militancia y, por supuesto, el compromiso de la ponencia para que en el futuro todo el debate que allí sucedió sea tenido en cuenta en nuestras decisiones. Siempre, y además así quedó clarísimo en la votación, teniendo claro que los cambios estatutarios de fondo y que no fueron marcados por el 38 Congreso tendrán que legitimarse por el próximo Congreso Federal, como por otro lado no podía ser de otra manera. No podemos hacer nuestras propias reglas para cambiarlos nosotros mismos por el camino. Y un elemento
que me parece fundamental, que es cómo vamos a abrir el partido a todas aquellas personas que no quieren participar con nosotros como nos encanta a muchos de nosotros, que es desde la militancia de base, que es desde la agrupación local. Por eso, en primer lugar, decir que a partir de ahora no se va a ser del PSOE solo siendo militante. Ahora va a haber 3 modalidades para ser del PSOE. Los militantes, los afiliados directos y los simpatizantes, que serán a partir de ahora los que han querido participar con nosotros en los procesos de primarias abiertas. Decir que reforzamos la figura del militante de base, porque las agrupaciones locales, porque nuestra estructura territorial, porque nuestra gente, la que lleva muchísimos años comprometida con nosotros, es lo más importante y la mayor fortaleza que tiene el Partido Socialista. Por eso reforzamos el papel de las agrupaciones locales, por eso reforzamos la formación, por eso vamos a poner en marcha una Casa del Pueblo virtual, para que todos los militantes, los de abajo, los del territorio, podamos estar conectados y en red, y por eso vamos a abrir la posibilidad también de hacer consultas a la militancia, porque además las tecnologías así nos lo permiten. Y desarrollamos esa figura del afiliado directo para todas aquellas personas que quieren participar con el partido, pero no quieren hacerlo a nivel local, no quieren hacerlo a través de la agrupación local. Los afiliados directos tendrán adscripción territorial tanto a nivel regional como a nivel federal. Tendremos que desarrollar en el Comité Federal cuáles son sus derechos y sus deberes, como lo haremos también con los simpatizantes, pero decir que la forma natural que entendía la ponencia para su organización es la de agrupaciones que, como digo, solo tengan derechos en el ámbito regional y en el ámbito federal, pero que sobre todo, como digo, a profesionales, a personas que no están preocupados por la política local, sino por la regional o la nacional, se les abran cauces de participación que además vendrán a reforzar el papel de las sectoriales y el papel de la militancia en la red. En definitiva, yo diría que el partido, un partido con una estructura con 134 años de historia, ha hecho un gran esfuerzo por ofrecer una militancia a la carta, perdonadme la expresión, para que de esa manera podamos conseguir el gran objetivo que creo que tenemos en esta conferencia también, pero sobre todo que teníamos en la comisión, que es aumentar nuestra base social, que es decirle a la gente: queremos contar contigo de otra manera, como tú te sientas más cómodo. Queremos sumar, porque para frenar a la derecha y fuera, sobre todo, tenemos que ser muchos más, como a cada uno le apetezca ser o relacionarse con el Partido Socialista. Y para ir terminando, no sé el tiempo que me queda, Francina, no sé cómo... Me quedan unos... Vale, perfecto. Para ir finalizando, tomamos decisiones mandatadas por el 38 Congreso sobre cómo profundizar en las organizaciones sectoriales, cómo conseguir que tengan mejor coordinación, más flexibilidad y, en definitiva, que consigamos con las sectoriales conectar con muchos ciudadanos que se movilizan en la política o en el activismo social por medio de las mareas, porque les importa lo verde o les importa lo morado, como decíamos ayer, ¿no?, que queríamos salir con un PSOE más rojo, más verde y más morado, y creemos que las sectoriales tienen que seguir siendo una herramienta fundamental para el partido, porque además fuimos los primeros que las creamos y tienen mucho margen para el desarrollo. Tienen que ser más flexibles, más dinámicas. Por eso aprobamos la posibilidad de hacer una experiencia piloto para una agrupación sectorial en aquellas sectoriales que tienen mucha historia y tradición. Aprobamos la figura del delegado federal sectorial, que está haciendo una gran labor de coordinación y de todos estos objetivos que nos marcamos, y algo que me parece fundamental, porque tiene que ver con nuestras señas de identidad, con nuestros valores, que también hay que identificarlos en nuestras estructuras, es que pusimos en marcha y creamos la sectorial de igualdad y la sectorial de participación y diversidad. Os decía antes que siempre que el Partido Socialista ha tenido grandes avances en democracia interna en el partido, luego se han ido trasladando, y por eso solicitamos que otros partidos hagan también primarias abiertas. Y uno de los elementos que han sido más importantes para los derechos de las personas, y en este caso de las mujeres, ha sido cuando el partido ha decidido la paridad en sus listas, y luego eso conseguimos trasladarlo a las leyes. Pues os anuncio que ayer decidimos que este partido va a aplicar listas cremallera
para hacer lo que el partido tiene que hacer, que es ser coherente y que es aplicar aquellos principios que piensa a sus propias reglas. María, vamos terminando. Y ahora sí que voy terminando, me queda muy poquito, con un último capítulo que también es esencial. Como veis, hemos trabajado mucho y son muchos los avances que nos toca ahora desarrollar. Hay todo un capítulo de buen gobierno, de transparencia, de PSOE abierto. Compañeros y compañeras, os decía antes que nos miran con recelo. Tenemos que dar ejemplo. Este partido tiene que hacer un gran ejercicio de ejemplaridad pública. Por eso vamos a hacer efectivo el principio que ya venimos defendiendo de una persona, un sueldo. Por eso vamos a reforzar el código ético, que se lo vamos a encargar a nuestra comisión de ética, para poner el cargo a disposición para que cualquier cargo ponga a disposición del partido su cargo, si es procesado, para definir las causas que imposibiliten ir en una lista, para que tengamos todos los cargos públicos y orgánicos que publicar patrimonio, renta, etcétera, y también, y por supuesto, para que el partido siga abriéndose en esta trayectoria de transparencia y de datos abiertos que estamos emprendiendo y publiquemos nuestros datos económicos en nuestras cuentas, etcétera, etcétera. En definitiva, os decía antes que asumimos los principios de la política abierta, la transparencia, la participación. Nos comprometemos a poner en marcha una plataforma de transparencia que hemos llamado Escaño Socialista, para que todos los cargos públicos y orgánicos, además de mostrarnos de forma transparente como estamos aprobando, tengamos un canal de cercanía directa con los ciudadanos en el que podamos rendir cuentas. Y os voy a decir una cosa, compañeros. Yo tengo mi agenda pública, mi agenda abierta. Y ayer decidimos que los cargos tienen que abrir sus agendas públicas. Yo estoy convencida de que si a los socialistas nos conocieran más, supieran lo que hacemos, cómo somos, lo que tenemos cuando entramos y cuando salimos, en ningún caso pensarían que todos somos iguales, porque no lo somos, no tenemos nada que ver con ellos. Nos dejamos la piel por los ciudadanos y así tenemos que demostrarlo. Y ahora sí que termino, gracias a la mesa por su generosidad. Hace 134 años que se fundó este partido, vivimos un momento muy difícil de descrédito de la política, y en el que estoy convencida de que la gente necesita más que nunca y se identifica más que nunca con nuestros valores, con los que nos llevaron a nosotros hace, en mi caso, mucho tiempo, bien joven, a afiliarnos al Partido Socialista. Por eso no tengamos miedo a abrirnos, no tengamos miedo a ser más participativos, a ser más transparentes, a cambiar, porque si conseguimos hacer todo a lo que nos hemos comprometido en este fin de semana, si conseguimos cambiar el PSOE como creo que lo estamos cambiando, estoy convencida de que volveremos a sumar a miles, a millones de personas y volveremos a cambiar este país como realmente necesita y como realmente se merece. Porque este país necesita otro futuro y no el que le está ofreciendo, que es solo pobreza y menos derechos, el Partido Popular y la derecha. Así que, compañeros, a hacer realidad todo lo que aquí nos hemos comprometido y a demostrarle a los ciudadanos que esto y lo que estamos haciendo aquí es un compromiso y un contrato ciudadano con ellos y con ellas. Adelante, compañeros. Muchas gracias, María. Ahora nos toca explicar las conclusiones de la Comisión 1, que ha trabajado intensamente sobre Unión Europea y reformas políticas. Para ello, que suban al escenario María Muñiz, Nacho Sánchez Zamor y Puri Causapié, que nos van a sintetizar esas propuestas y espero que con el menor breve tiempo posible. Muchas gracias. Hola, buenos días, compañeros y compañeras. Un breve... Buenos días, compañeras y compañeros. Es una enorme satisfacción haber trabajado en la Comisión 1 en los temas de la Unión Europea y poder explicaros las conclusiones a las que hemos llegado. Ha llegado el momento de que los socialistas europeos recuperemos el liderazgo ideológico de la izquierda, apostando por un modelo social, político, económico para la Unión Europea capaz de promover el progreso económico, la sostenibilidad ambiental, la cohesión y el bienestar social. Hoy nos toca afrontar esta realidad partiendo de que la solución no es más Europa, es otra Europa más social
y más democrática. No más Europa de esta en minuciosa deconstrucción por la derecha neoliberal, que ha cometido un doble secuestro. El secuestro de las instituciones europeas a través de la progresiva intergubernamentalización e incluso la externalización del proceso de toma de decisiones, y ha secuestrado sus principios con una respuesta histérica y espasmódica a la crisis, una respuesta basada en la austeridad a ultranza y en la obsesión por el déficit. ¿El resultado cuál es? El resultado es que los ciudadanos se sienten alejados del proyecto europeo y desconcertados por el cambio de rumbo de la idea de Europa. Todos los que hemos contribuido a la elaboración de este documento, con aportaciones a la ponencia base, con 800 enmiendas, tenemos una idea sólida de la Europa que queremos y de la globalización que queremos gobernar. Ha habido un diálogo abierto en este capítulo ineludible para la socialdemocracia. ¿Y qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que nos preocupa y qué es lo que proponemos? Nos preocupa la quiebra del modelo social europeo y proponemos construir la Europa social como un pilar fundamental de la Unión. En estos años de crisis y de esta gestión conservadora de la crisis se ha abandonado, a menudo por instrucciones de Europa, el aspecto social que era nuestra seña de identidad. La integración europea no puede limitarse a la liberalización de los mercados o a la armonización de las políticas macroeconómicas y al control de los déficits públicos. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el Pacto Fiscal, solo serán legítimos si se complementan con un pacto social integrado y consagrado en los tratados. Tenemos que defender el modelo social y tenemos unas propuestas con medidas que garanticen unos mínimos en materia salarial, en materia de pensiones, un gasto social en los presupuestos públicos, una renta mínima de inserción familiar, una garantía juvenil, unas reglas de mercado de trabajo armonizadas que conjuguen los derechos laborales inalienables con condiciones que permitan a los agentes económicos adaptarse a los cambios tecnológicos y productivos, porque el actual esquema productivo requiere cambios. Hay que poner en marcha una economía social inteligente, más respetuosa con el medio ambiente, un mercado más sostenible cuyo principal motor sea el conocimiento. Y por ello proponemos una estrategia europea de inversión que financie sectores de futuro que ya son el presente que estamos perdiendo. Tecnologías de la información, del transporte, nuevos materiales, energías renovables, competitividad de las pymes y todo ello sin olvidar la promoción de la industria europea, que sigue siendo básica para el crecimiento y, sobre todo, para el empleo estable. Nos preocupa y mucho el ascenso de la extrema derecha, de los populismos, de los xenófobos, de los euroescépticos, de los eurófobos, que pretenden dejar en coma el proyecto de paz y prosperidad de Europa que nos ha costado tanto construir. Hay que pararlos y la próxima gran oportunidad, la primera oportunidad, es la de las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Y también nos preocupa, y voy a ir terminando, la insuficiencia de las instituciones, el fallo multiorgánico de la Unión Europea para atender a las distintas crisis y hacerlo con transparencia. No deberíamos estar tan obsesionados con el déficit económico y sí por eliminar el déficit democrático, colocando al Parlamento Europeo en el centro de toma de decisiones de la Unión Europea, con capacidad de iniciativa legislativa, con capacidad para elegir a cada uno de los comisarios, incluido el responsable o la responsable para la política exterior. Los socialistas también consideramos que esta crisis ha puesto de manifiesto las carencias de los instrumentos políticos para embridar los mercados y tenemos toda una serie de medidas para un gobierno económico, cambiar el mandato del Banco Central Europeo. Queremos una verdadera unión fiscal con medidas de armonización tributaria que impidan el dumping social, un impuesto de transacciones financieras, un tesoro europeo con capacidad de emitir eurobonos como un instrumento de solidaridad europeo. Y nos preocupa la debilidad de la política exterior. Una Unión Europea cacofónica no podrá contribuir a la gobernabilidad de la globalización. Nos preocupa que en el territorio de la Unión Europea se pueda responder a la desesperación de la emigración con cuchillas en las fronteras. Hay que insistir en una política humana de asilo y de inmigración. Solo una verdadera agenda europea
tiene posibilidades de construir con éxito una sociedad fundamentada en los ideales de libertad, de justicia, de progreso social, de igualdad y de bienestar común. Y es el momento de mostrar nuestras capacidades para ofrecer una alternativa creíble y consistente a la política conservadora. Entendemos que la Unión Europea es un proyecto capaz de mejorar la vida de las personas y una herramienta de cambio en un mundo globalizado cada vez más competitivo. Y no estamos solos para hacerlo, lo haremos con los compañeros del Partido de los Socialistas Europeos, porque o desarrollamos el proyecto progresista en Europa o la habremos vaciado de su propia historia. O desarrollamos el proyecto progresista en Europa o no habrá ni proyecto socialista ni continuidad de la Unión Europea como una construcción política compleja más allá de la creación de un mercado que terminará diluyéndose en la globalización. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Nacho, cuando quieras. Gracias. Buenos días, compañeros y compañeras. Un breve capítulo de agradecimientos, lógicamente, a los enmendantes, a los colaboradores de la ponencia, a la mesa de la Comisión. La Comisión 1, como algunos habéis oído, no ha sido precisamente fácil, Ana Redondo y los compañeros, a los ponentes y muy especialmente a una persona con la que yo creo que hoy este partido contrae una enorme deuda, ese sabio cordial que se llama Ramón Jáuregui. Gracias, Ramón, por el esfuerzo de este año y medio. La verdad es que resulta estimulante ver cómo este viejo partido es capaz de renovar profundamente su agenda ideológica y extraer esa vía nueva de los principios de siempre. Estimulante para todos los que han participado en el proceso y apasionante, decía la compañera que nos precedió, súper emocionante para los que hemos tenido el privilegio de estar aquí representando al resto del partido, especialmente los que habéis participado en esa comisión, que es la Comisión 1. Para otros partidos, la renovación ideológica consiste en contratar otra agencia de marketing o en cambiar el color del logo. Para nosotros, para los socialistas, consiste en poner a pensar a miles de militantes y simpatizantes y en debatir durante meses y durante horas de ideas, compañeros. Por eso, distraer la atención estos días con otras cuestiones hubiera sido injusto con ellos. Este colosal esfuerzo colectivo yo creo que merece el respeto de todos, dentro y fuera del partido. Nuestro análisis de la situación política no ha sido complaciente. Tampoco lo ha sido el análisis en lo que toca a nuestras posibles responsabilidades como partido en esta situación, porque la desafección y el descrédito de la política son especialmente preocupantes para la izquierda, porque nuestro instrumento esencial es la política y porque representamos a los muchos millones de ciudadanos que solo tienen su voto y su participación política para cambiar las cosas. La derecha tiene otros resortes financieros, económicos, empresariales, mediáticos. Nosotros solo tenemos la política y por eso nos sentimos presionados por esta situación de descrédito de la política en mucho mayor medida de lo que se siente la derecha. Una derecha sobre la que, por cierto, recae mucha responsabilidad de esa imagen ciudadana, porque predicar austeridad para los partidos y predicar austeridad para los políticos cuando se tienen, digámoslo educadamente, canales paralelos de financiación partidaria y de enriquecimiento personal de las cúpulas es sencillamente cínico. Es cínico sobre todo cuando desde esa posición ventajista del PP se bombardean los sistemas de cohesión social, se entregan los derechos y no solo los servicios al mercado, se ignora al Parlamento, se huye de las preguntas en las ruedas de prensa o se presume en el exterior de que el empobrecimiento de las clases trabajadoras y las clases medias españolas son un reclamo para la inversión. Mirad, el elemento esencial que recorre horizontalmente toda nuestra propuesta política es recuperar el poder del voto y volver a poner la política derivada de ese voto popular al timón de la sociedad. Y eso vale tanto a escala internacional, cuando hablamos de democratizar la globalización, como doméstica. Queremos para la economía internacional un control democrático y el establecimiento de principios reguladores humanizados a escala de la gente y de sus esperanzas cotidianas. No estamos por el dumping, estamos por la tasa Tobin, no estamos por el dumping, estamos por los principios Ruggie. Y si pudiéramos dejar los anglicismos y pasarlos al castellano, pues quizá mucho mejor. Somos perfectamente conscientes de la profunda crisis de las instituciones políticas españolas. Y también, como decía, y se ha hecho un análisis autocrítico de nuestra responsabilidad como partido. Pero la deriva catastrófica de estos 2 años de gobernación de la derecha han hecho saltar todas las alarmas. Por eso hay que reivindicar
los principios. Gracias, compañeros, pero tengo muy poco tiempo. Hay que reivindicar los principios, sí, pero dándoles nuevas perspectivas. Nuestra apuesta democrática es la democracia representativa, que en lo territorial será federal y en lo político será participativa. Y tenemos que acostumbrarnos a estos dos vectores, debemos asumirlos, debemos metabolizarlos para que formen parte no solo de los programas, que formen parte de nuestra cultura política. Mirad, hay movimientos sociales que legítimamente defienden otros modelos de democracia directa o democracia asamblearia. Movimientos que han tenido la virtud de incorporar a la preocupación por la vida pública a muchos sectores de la sociedad que estaban desconectados y que, además, en general, han hecho las preguntas correctas, han señalado las grietas y las corrosiones del sistema. Pero ante esas preguntas, articular un conjunto de respuestas coherentes entre sí, ahormadas, sistemáticas, requiere un esfuerzo y una organización como la que estos meses hemos hecho los socialistas. Por eso tenemos que lanzar nuestros mensajes también sin complejos a esos jóvenes activistas, porque nosotros tenemos respuestas realistas, practicables y aplicables para muchas de sus inquietudes. El nuestro es un reformismo radical, no es un mero marear la perdiz ni es un sucedáneo revolucionario. Son propuestas novedosas para problemas complejos, respuestas meditadas, moduladas y razonables, dice la ponencia, y un reformismo radical que requiere por nuestra parte una actitud pedagógica, porque en muchas ocasiones ha sido el no defender desde el principio nuestras tesis lo que ha permitido crecer en la sociedad tesis alternativas sin una respuesta socialista. Un ejemplo esencial, las listas abiertas, que se han convertido en un tabú, en un tótem para mucha parte de la opinión pública, sin que hayamos defendido, como hasta hoy lo hacemos, las dificultades que tienen ese tipo de listas. Mirad, hay que dar una buena vuelta a nuestro Parlamento. Hay muchas medidas que tienen que ver con el Parlamento, solo picotaré en algunas. Hay que abandonar esa cierta delectación de la distancia en la que hay en nuestros parlamentos. Hay que provocar la inmediatez de la respuesta parlamentaria y descorrer pesados cortinajes rojos. Más papel para los parlamentarios individuales, más papel para diputados y senadores y diputados autonómicos, más control y más eficaz sobre el Gobierno, que las comisiones de investigación sean creadas automáticamente cuando las pida un tercio de la Cámara y que se garanticen las comparecencias necesarias. Todos los decretos leyes se tramitarán como proyectos de ley con independencia de que puedan aplicarse desde el primer minuto en que los apruebe el Gobierno. Una tramitación urgente de los recursos de inconstitucionalidad contra los decretos leyes. Más actividad para las comisiones sin limitaciones temporales de meses al año. Que las Cortes deban autorizar siempre las operaciones militares en el exterior. Estudiar la figura de la suspensión parlamentaria, de tal manera que un parlamentario pueda dejar de serlo garantizando que puede volver. Creemos que es una solución para algunos asuntos, y que los nombramientos que hagamos en el Parlamento no solo sean dictados por la lealtad o la cercanía al partido, sino que enviemos a los órganos constitucionales y reguladores a las personas mejor preparadas, con independencia de criterio y con una capacidad profesional probada. Sistema electoral. Gracias, compañeros. Sistema electoral. Mirad, nuestro sistema electoral ha sido útil y eficaz, porque ha permitido la representación de la pluralidad, tanto ideológica como territorial, porque ha permitido mayorías de gobierno estables y porque ha permitido el surgimiento de nuevos partidos. Son tres condiciones esenciales que se pide a los sistemas electorales. Sin embargo, nuestro sistema electoral está cuestionado, lógicamente cuestionado, en cuanto al poder de las cúpulas partidarias para determinar la composición de los parlamentos y a la proporcionalidad. En ambos asuntos se va a avanzar decididamente, aunque siempre mirando por el rabillo del ojo sistemas políticos que, por un exceso de proporcionalidad, a lo que conducen es a una crónica inestabilidad de los gobiernos. El modelo del que más se ha hablado en el debate y en las enmiendas es el modelo alemán en cuanto a la corrección de la proporcionalidad, pero en un documento como el de la conferencia política no se trata de avanzar. He dejado para el final laicidad y monarquía y república, porque sabía que de esa manera me garantizaba poder llegar hasta el final. Acorto todo lo que pueda. Acorto todo lo que pueda. Sistemas, por tanto, electorales para todos los partidos, en los que pedimos que todos, no solo nosotros, elijan a sus candidatos por el sistema de primarias, cuando son candidatos al gobierno, gobiernos autonómicos, consejos insulares y alcaldías de más de 50.000 habitantes. Listas desbloqueadas, de tal manera que se puedan hacer preferencias de una o dos preferencias según sea a lo largo de la lista. Un asunto muy sensible para los compañeros del exterior. Acabar con el voto rogado, ir al voto en urna y crear circunscripciones
para el voto de los compañeros, de los ciudadanos en el exterior. En relación con transparencia no me voy a entretener mucho. Garantizamos el derecho de todas las maneras que se puede garantizar para que sea accesible y para que sea amigable. Creamos obligaciones a los políticos sobre declaraciones de bienes. Dos novedades: publicidad de las agendas públicas de los cargos públicos deben ser conocidas. La agenda privada hay que preguntar a la Agencia Nacional de Seguridad Americana, que seguramente las conserva, y regulación de los lobbies y de los grupos de interés. Dificultar la puerta giratoria entre la política y la empresa. Eso nos mata, compañeros. A la derecha no. Pero ver compañeros que han pasado de responsabilidades de gobierno socialistas a grandes empresas nos deslegitima con los electores y tenemos que acabar con esa puerta giratoria. Democracia representativa, pero con más referéndums para más materias y que sean más fácilmente convocables. Los programas electorales tienen que ser exigibles, tiene que haber mecanismos de rendición de cuentas de los programas electorales, que pueden incluir, incluso, lo dice la ponencia, convocar al electorado mediante elecciones o mediante referéndums cuando los cambios sean trascendentes. Obligación de debates electorales. En relación con la lucha contra la corrupción política, Francina, intento acortarlo. Hay toda una serie de medidas que nos ponen en la vanguardia de la exigencia en el comportamiento de la política. En el Estatuto de los Cargos Públicos hay un principio irrenunciable, que es que debe ejercer la política cualquier persona con independencia de su renta, pero que ese principio tiene que ceder porque hay una gran crítica social al estatus de los políticos y, por tanto, se restringe la inmunidad y se restringe el aforamiento para todo lo que no sean asuntos derivados del ejercicio de la función representativa. Se acabó el aforamiento generalizado y se acabó la inmunidad generalizada. Propondremos al resto de fuerzas políticas estudiar sistemas de limitación de mandatos y los sistemas de retribución de los cargos públicos serán transparentes. Partidos políticos, un principio básico, se ha comentado aquí por parte de María. El PSOE asume siempre el coste de la experiencia democrática. Y nuestras experiencias democráticas son trasladadas a la opinión pública como el guirigay de los socialistas. Bien, pues se acabó. Lo que acordemos para nosotros serán acuerdos que incorporaremos a la ley electoral para que sean exigencias para todos los partidos. Por ejemplo, las primarias en la elección de los candidatos. Una persona, un sueldo. Una persona, un sueldo. Nacho, te ruego, sí, Ningún sueldo de las estructuras partidarias. Congresos obligatorios, ruedas de prensa con preguntas y prohibición de partidos fascistas y xenófobos. Resumo todo lo posible. Indulto. El indulto será excepcional, motivado y atenderá solamente a la reinserción social. Reformas en la planta judicial. Los jueces del Constitucional no podrán haber tenido nunca un carné de un partido político. Laicidad, compañeros. Sois conscientes de que ha sido un debate complicado anoche y esta mañana en la Comisión 1. Somos conscientes de los cambios sociológicos respecto del hecho religioso. El proceso de secularización de este país ha sido rápido y profundo, pero no debe conducir a sepultar la dimensión pública del hecho religioso, sino a reconducirlo, desde luego, a la esfera privada, como derecho personal que es, y solo a las manifestaciones públicas de ese derecho personal cuando se ejerza de forma agregada. Por tanto, ninguna religión podrá formar parte ni del currículum ni del horario escolar. El corolario lógico de este proceso de decantación de la sociedad española no es ninguna sorpresa, solamente lo ratifico aquí, es la intención del PSOE de denunciar los acuerdos por la Santa Sede y, en caso de que interese, renegociarlos desde cero. Nuestra laicidad incluyente, por tanto, significa libertad de conciencia para cada ciudadano, igualdad de todas las confesiones, y eso obligará a reformar, cuando corresponda, el artículo 16 de la Constitución, y a confesionalidad del Estado, que significa que en el ritual cívico tienen que desaparecer los símbolos religiosos. Reforma constitucional y forma de Estado.
La apuesta por la reforma constitucional no es coyuntural, es la primera vez que apostamos por una reforma coyuntural profunda y no solo por cuestiones territoriales, sino también por cuestiones de calidad democrática. Forma de Estado. Reivindicamos los socialistas nuestra tradición cultural y política republicana. Esa es nuestra base cultural y política, lo que no impidió que nos sumáramos al acuerdo constitucional sobre la forma de Estado en la transición. Y hoy no vemos motivos para salirnos de ese consenso porque no aparece socialmente un consenso alternativo de la suficiente entidad y densidad. Pero sí reclamamos a la institución monárquica el máximo respeto al reparto de poderes y que responda con eficacia, austeridad, transparencia y ejemplaridad a sus funciones constitucionales. Esto es, compañeros, lo que ha decidido la Comisión 1. Os aseguro que tras un debate largo. Termino, Francina. Sí. Devolvamos a la gente el poder de su voto y con ello la esperanza en la política. Y con la esperanza en la política, la visión del partido como esa gran fuerza orientadora en los cambios que necesita este país. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Os ruego un poco de atención, compañeros y compañeros, y vamos a interrumpir antes de dar la palabra a Puri. Hoy en Euskadi se celebra el Día de la Memoria, un día para recordar y rendir merecido homenaje a las víctimas del terrorismo, tantas veces olvidadas en este país. Un día para reivindicar memoria, justicia y democracia. Fue el gobierno socialista de nuestro magnífico compañero y lehendakari Patxi López el que impulsó esta medida y lo hizo con el apoyo y cariño de los socialistas de toda España, porque siempre hemos estado con todas las víctimas del terrorismo. Desde la Conferencia Política, los socialistas queremos sumarnos a este Día de la Memoria que hoy se celebra en Euskadi, porque este también es nuestro día. Por eso os pedimos que nos acompañéis con un minuto de silencio en recuerdo de todos aquellos que nos fueron arrebatados. Un minuto de silencio para la memoria y recuerdo de todas las víctimas del terror.
Muchas gracias. Ahora sí, Puri, tienes tu tiempo para intentar sintetizar al máximo esas conclusiones. Gracias, presidenta. Buenos días, compañeros y compañeras. En primer lugar, tengo que decir que hoy y en esta conferencia política este partido va a hacer importantes avances en materia de igualdad. Y eso lo va a hacer gracias a todos vosotros, a todas vosotras, pero también a muchas organizaciones de mujeres, a muchas organizaciones feministas, a muchas organizaciones sociales, a los grupos federales del PSOE, a mucha gente que ha colaborado con este partido para promover propuestas, medidas que avancen y que hagan que este país sea un país mucho mejor, más democrático, más justo, más digno, un país que conviva de manera más fácil y más real con la igualdad. Veréis, si hay un cambio que hemos producido gracias a las políticas del Partido Socialista y que ha producido este país, es el cambio que ha supuesto la igualdad, la incorporación de las mujeres a la vida política, a la educación, al empleo, pero también la incorporación de muchos grupos de población a la democracia, a la vida social, de manera normalizada. Ese ha sido el gran cambio de nuestra democracia y eso es de lo que estamos hablando y de lo que vamos a hablar aquí en los próximos minutos y de lo que hablamos ayer en la comisión. ¿Os acordáis del debate de la cuota? Fue difícil, ¿verdad? Pues hoy de lo que estamos hablando, sin duda, y eso lo está haciendo y lo va a hacer el PSOE, es de garantizar la presencia igual de hombres y mujeres al 50% y mediante listas cremallera en el Parlamento, porque lo vamos a llevar a la ley electoral. Y también, por supuesto, lo hará el PSOE en toda su estructura del partido. Eso se llama avanzar en democracia, eso se llama hacer una democracia mejor, que gana cada día y que gana con más presencia de todas las personas. Pero además, en ese empeño nuestro de hacer una democracia mejor, más justa, más real, más igual para todas las personas, hemos incorporado también la necesidad de tener en cuenta, de incluir a lo que llamamos minorías, a las minorías sexuales, a las minorías, a las personas con discapacidad, a las personas de minorías étnicas, también dentro del PSOE, también dentro de la representación electoral. Y, por supuesto, hemos hablado de nuestra Constitución. Cuando se hizo la Constitución, este país era muy diferente. Hoy lo que estamos planteando es que este país tiene que reconocer los avances que hemos dado en igualdad y tiene que reconocer y recoger todos los avances que hemos producido y que hoy vive nuestra sociedad, que hoy viven los hombres y las mujeres de este país. Y hemos hablado de más cosas. Hemos hablado, por ejemplo, de nuestro permanente compromiso para combatir la violencia de género. Fijaros, lo hemos dicho, si hay recortes que son claramente crueles, que son inhumanos, son los recortes que está haciendo el Partido Popular en los recursos, en los servicios dirigidos a combatir la violencia de género. No hay nada más inhumano que lo que hoy está haciendo el Partido Popular. Y nosotros y nosotras, ¿qué decimos? Decimos que vamos a hacer más políticas, que queremos más recursos para combatir la violencia de género. Pero además, compañeros y compañeras, también quiero, me lo decía anoche una compañera, aprovechar este momento, esta intervención, para recordar a todas las mujeres que sufren violencia de género, a las mujeres que ya han muerto este año, a los menores también. Creo que, sin duda, esta conferencia política tiene que tener un momento también de recuerdo, de condena a la violencia, al machismo criminal y de pedir justicia e igualdad para las víctimas de la violencia de género. Y de más cuestiones hemos hablado de algo tan importante, se dijo ayer aquí, nos lo recordaron en la comisión los compañeros, las compañeras de Juventudes. No todo se compra y se vende, no todo se puede comprar y vender.
Por supuesto, eso es lo que quiere el capitalismo, pero nosotros no. Nosotros no creemos que se deba comprar un cuerpo en una situación de esclavitud. Por eso vamos a llevar al Parlamento y vamos a pelear una ley contra la trata de personas con fines de explotación sexual. Esa esclavitud del siglo XXI que seguimos viendo en nuestras ciudades, en nuestras calles y con la que convivimos. Ya está bien. Los socialistas decimos no, no todo se puede comprar. Por supuesto, no podemos coincidir con esto. Y también hemos hablado de algo de lo que se habló también ayer aquí en el foro, de la confianza, de la creencia profunda en que los ciudadanos y las ciudadanas de este país son libres para tomar las decisiones sobre su vida y, por supuesto, sobre su maternidad. Esa es la mejor garantía de apoyo a la vida, a la salud, a la seguridad de las mujeres. Por supuesto, vamos a decir, y el PSOE lo ha dejado muy claro, y quiero aprovechar también este momento para dejarlo claro, si el Partido Popular cambia la ley, esa ley del aborto, esa ley que hicimos los socialistas en el 2010, va a durar poco ese cambio, porque nosotros vamos a revertirla, vamos a llevar de nuevo el derecho a decidir de las mujeres al Parlamento con una ley como la que tenemos en la actualidad. Y hablamos también de más cuestiones. Hemos hablado de la necesidad de leyes que garanticen la igualdad en el empleo, que valoren el cuidado que siempre han hecho las mujeres en las distintas comisiones. Pero también quiero hablar, en último lugar, de una cuestión. Hemos hablado también de la igualdad que es necesaria desde la diversidad. Hay que ponerlo en marcha. Y ayer lo hablamos en la comisión, lo decía Nacho. Queremos combatir los crímenes de odio, queremos combatir el racismo y la xenofobia. Aquí no caben. En este país, compañeros y compañeras, cabemos todos y todas. Lo que no puede caber, lo que no puede tener espacio en nuestro país es la intolerancia, es el racismo, es la xenofobia. Por eso vamos a combatir con medidas penales los partidos, las organizaciones, los mensajes que promueven el odio. Nos preocupa Europa. Nosotros tenemos que ser la punta de lanza contra los mensajes racistas y xenófobos. Y también hemos defendido el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad, de la comunidad gitana y también de las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Dimos un avance muy importante. Fuimos pioneros con aquella ley del matrimonio entre personas del mismo sexo y con la ley que permitió el registro en relación con la identidad de género. Hoy vamos a dar pasos más allá. Vamos a establecer mecanismos y leyes para evitar cualquier tipo de discriminación. Y vamos a cuidar mucho de los menores, porque efectivamente, como decía antes la consejera de Asturias, queremos una escuela laica y que no segregue, que sea coeducativa, pero también además queremos una escuela inclusiva, que tenga en cuenta a todos los menores, a todos los niños y niñas, por supuesto, independientemente de su orientación sexual, de su identidad de género, de su etnia, de su origen, etcétera, etcétera. Veréis, para acabar os diré que creemos profundamente desde nuestro trabajo en favor de la igualdad que la gente nos necesita, la gente necesita al PSOE, la gente reclama al PSOE y sobre todo, sabéis, nos necesitan las mujeres, nos necesitan las personas mayores, nos necesitan los jóvenes y las jóvenes, las personas con discapacidad, nos necesitan las personas inmigrantes, nos necesitan las personas lesbianas, gays, bisexuales o transexuales, nos necesita la gente que necesita un partido que luche por la igualdad y que combata de verdad la discriminación. Así que creo que son nuestra mejor gente, nuestra base social más sólida, por cierto, la inmensa mayoría de este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Por último y no menos importante, van ahora a participar los ponentes de la Comisión de Economía y Empleo, María Luz Rodríguez y Pedro Sánchez, al que les pido, por favor,
más brevedad en sus intervenciones. Este está muy bien. Venga, pues empiezo yo. Buenos días a todos, compañeras y compañeras. Lo primero, el capítulo de agradecimientos a los ponentes que han compartido con Mariluz y conmigo la Comisión de Economía, a Valeriano Gómez, a Inmaculada Rodríguez Piñeiro, a Juan Moscoso, a Hugo Morán, a Pedro Saura, al personal de la Casa que ha hecho posible que tengáis las resoluciones y las conclusiones de esta Comisión de Economía, y también, y muy especialmente, gracias a todos vosotros, a los que habéis participado en la Comisión de Economía, porque creo que habéis enriquecido un texto que ya era muy importante, era muy potente, era muy ambicioso en lo que tiene que ver con la Comisión de Economía y con la nueva política económica que propone el Partido Socialista. Fijaros, si hay algo que late en las conclusiones de la Comisión de Economía es el acallar ese rumor que existe, como bien decía Javier Fernández ayer en la inauguración, de que no hay otra opción económica, de que el camino de la desigualdad que propone la derecha es inevitable y que, en consecuencia, la sociedad española lo que tiene que hacer es resignarse a la desigualdad, de ver cómo el 27% de la población española sufre un riesgo cierto de exclusión social, mientras el 13% de la población, o un 13% más de la población, en plena crisis económica, aumenta su patrimonio y su riqueza. Bien, ese es el camino de la derecha, un camino que básicamente se centra en la devaluación salarial y, en consecuencia, en ganar competitividad gracias a los recortes de los sueldos de la clase media trabajadora, algo que nosotros consideramos que es un error. Fijaros, creemos que la desigualdad nunca va a poder ser la solución a la crisis económica, entre otras cuestiones porque la desigualdad está en el epicentro de la crisis de sobreendeudamiento financiero que nos explosionó hace ya unos años y que precisamente ha hecho que suframos las consecuencias tan dramáticas de desempleo que estamos sufriendo hoy. Por tanto, nosotros creemos que la desigualdad lo que hará será, en primer lugar, provocar muchísima más crisis económica y, desde luego, adelantar otras crisis económicas en el futuro. ¿Qué es lo que proponemos los socialistas en las conclusiones? Fijaros, lo que proponemos es otro camino, un cambio de rumbo absolutamente radical en relación con la propuesta del Partido Popular de la desigualdad. Hablamos del camino de la igualdad. Del camino de la igualdad en Europa, y aquí se ha comentado por parte de otros compañeros, y también en España. En Europa porque efectivamente necesitamos un gobierno de todos, no el gobierno de los acreedores. Necesitamos una recuperación para todos los países, no para una minoría de países. Y, en consecuencia, estamos pidiendo no solamente apuntalar aún más el euro, sino que estamos pidiendo y exigiendo en las conclusiones el que haya una política fiscal solidaria, el que haya una política de crecimiento que esté en el centro, en el corazón de la política económica del euro. Y en relación con España también aprobamos o apostamos por un camino de la igualdad. Fijaros, no es un problema de márgenes, es un problema de voluntad política. No es un problema de que el Gobierno no pueda, sino que no quiere. Y en ese sentido planteamos cuestiones tan de fondo como, por ejemplo, el que, bueno, pues en lugar de premiar a los defraudadores fiscales con las amnistías fiscales vergonzantes que aprueba el Partido Popular, pues aprobemos en el Congreso leyes anuales de lucha contra el fraude fiscal. Proponemos, porque existe margen, crear, por ejemplo, un impuesto sobre la riqueza que aúne la renta, el patrimonio y, en consecuencia, tengamos un impuesto que haga cierto el que aquel que tenga más pague más a los impuestos. Y también proponemos el que en el impuesto de sociedades las grandes corporaciones, que hoy están pagando mucho menos que las pequeñas y medianas empresas, se revierta esa realidad fiscal, que sean las grandes corporaciones las que paguen más impuestos que las pequeñas y medianas empresas. Y, desde luego, también lo que proponemos, porque creemos que existe margen, es el rescate fiscal a aquellos pensionistas, a aquellos parados, a aquellos trabajadores que tienen una renta inferior a los 16.000 euros, que no paguen más impuestos, que estén exentos del impuesto de la renta de las personas físicas, porque consideramos que es importante que haya personas que, cuando tengas más renta, que tengas más riqueza, contribuyas mucho más al estado del bienestar. Fijaros, hay margen para muchísimas cosas, compañeros y compañeras. En política energética se nota, se siente en las conclusiones que nosotros apostamos por la eficiencia energética, por el ahorro energético, por el uso de las energías renovables y no por el fracking y las centrales nucleares, que es lo que propone el Partido Popular. Hay margen, claro que sí, compañeros y compañeras, para aprobar una reforma de la ley hipotecaria, una reforma que promueva la dación en pago, que, por cierto, haga cierta la propuesta que se ha planteado por parte de algunos compañeros de la ley de segunda oportunidad, para que no se vuelva a estafar nunca más en el sector financiero a los más débiles.
Y por supuesto que hay margen para muchísimas otras cosas. Hay margen, por ejemplo, para algo que se ha propuesto por parte de Hugo Marán y de la Secretaría de Medio Ambiente. Es decir, luchar contra la pobreza energética, saber reconocer una realidad que hoy está atacando a muchos hogares en nuestro país, y es la exclusión energética. Y en lugar de aumentar la factura energética, la factura de la luz, que es lo que hace el Partido Popular en la última reforma del sector eléctrico, nosotros lo que estamos proponiendo es reconocer un derecho básico, que es el acceso a la luz y al agua para aquellos que tengan más dificultades. Y compañeros y compañeras, hay margen para hacer muchas cosas en política nacional. Fijaros, nosotros proponemos el que se apruebe una ley de cambio climático. Una ley de cambio climático que lo que haga sea, en primer lugar, resolver problemas de desigualdad de oportunidades que están surgiendo como consecuencia del calentamiento global del planeta, que son presentes, que son muy futuras y que tenemos que dar respuesta. Pero también la lucha contra el cambio climático va a suponer una ventana de oportunidad enorme para resolver muchos problemas de empleo, por ejemplo, en sectores como el ahorro energético, la eficiencia energética, el uso de las energías renovables, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la economía verde y con el empleo verde. Termino ya, compañeros y compañeras, porque creo que el camino de la igualdad, que es lo que proponemos en estas conclusiones de la Comisión de Economía, sería el mejor resumen de lo que tenéis en vuestras manos. Pero quiero terminar con un recuerdo, compañeros y compañeras. Fijaros, el 8 de abril de este año ha fallecido uno de los grandes, de los gigantes pensadores económicos de nuestro país, que es José Luis Sampedro, y para el que os pido que demos un aplauso. Fijaros, José Luis Sampedro, en las intervenciones que hacía ante el 15M, decía que lo que teníamos que hacer los españoles era abandonar ciertos paradigmas económicos que habíamos utilizado a lo largo de los últimos 20 años. Nos proponía, por ejemplo, cambiar el concepto de crecimiento en favor de desarrollo, que es mucho más inclusivo, mucho más integrador. Nos propuso el que cambiáramos el concepto de competitividad, que es un concepto de rivalidad entre agentes económicos, por un concepto mucho más eficiente desde el punto de vista económico, como es el de la cooperación entre familias y entre empresas. Pues fijaros, en la ponencia marco esa es la orientación que tenemos. Cambiar crecimiento por desarrollo, cambiar competitividad por cooperación, porque ese camino de la igualdad que reivindicaba es el camino, compañeros y compañeras, y ya con esto acabo, que hará posible algo que tenemos todos aquellos que somos padres o madres cuando pensamos, cuando imaginamos el sueño de nuestros hijos, ¿no? El futuro de nuestros hijos. Y es que siempre, 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 compañeros, lo mejor tiene que estar por venir. Y en ese sentido, compañeros y compañeras, creo que esta Comisión de Economía, el texto que tenéis en vuestras manos, obedece a ese camino de la igualdad que nos llevará siempre a un futuro mucho mejor. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Mariluz, cuando quieras. Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. 5 minutos para hablar de 6 millones de personas es muy poco tiempo. 5 minutos para hablar del problema de más de 6 millones de familias, 5 minutos para hablar del problema del país, que es el problema del desempleo, pero voy a intentarlo. Con todo el respeto para esos 6 millones de personas, voy a intentarlo. Quiero empezar por un compromiso claro y firme que ayer adoptamos en la Comisión de Economía y Empleo, y aprovecho para decirlo, que está aquí el secretario general de la Unión General de Trabajadores, Cándido Méndez, para decirlo claro y firme delante de él. El Partido Socialista, ayer, Cándido, nos hemos comprometido a derogar la reforma laboral del Partido Popular para acabar y sacar de nuestro modelo de relaciones laborales todas las normas que hoy quitan y limitan los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y todas las normas que han roto el equilibrio de poder entre las partes del contrato de trabajo. Y lo haremos de forma inmediata en cuanto lleguemos al poder, y hay 3 cosas que vamos a hacer. Lo primero, derogar el contrato de emprendedores, un falso contrato indefinido para despedir libremente y sin indemnización. Eso es lo que quiere el Partido Popular, despedir libremente y sin indemnización a jóvenes y parados mayores de 45 años, que son nuestra gran mayoría. Vamos a recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos, que hoy sin ella hay más de 4 millones de trabajadores sin convenio colectivo en nuestro país. Y vamos a desactivar
la prioridad absoluta de los convenios de empresa en un país que tiene más del 90% de las empresas con menos de 10 trabajadores y sin representantes para negociar esos presuntos convenios colectivos. Y lo vamos a hacer porque los socialistas, y ayer también lo dijimos en la comisión, no estamos de acuerdo con la política de devaluación salarial que está empobreciendo a nuestros trabajadores y está lastrando nuestro crecimiento económico. Y necesitamos, sí, y así lo dicen los sindicatos, moderación salarial, pero necesitamos contrapartidas. Y ayer aprobamos una contrapartida que yo quiero destacar porque además la aprobamos a iniciativa de Juventudes Socialistas. Vamos a introducir por ley la modificación de las escalas salariales para que en este país ningún directivo gane 12 veces más de lo que gana el trabajador que menos gana en una empresa. Gracias, Juventudes Socialistas, por recordarnos que eso es importante. Quiero decir en este último minuto alguna cosa que no vamos a aceptar. Y lo digo con todo el respeto a los compañeros que lo propusieron. Pero ayer, después de un debate que no fue fácil, que fue largo, que fue intenso, hemos decidido no aceptar el contrato único, no aceptar esa manzana envenenada que nos dice y nos promete estabilidad para todos cuando lo único que significa es empobrecimiento y desestabilización para los trabajadores fijos y más precariedad para los trabajadores temporales. Y no quiero terminar sin hablar de empleo y sin hablar de mujeres y de empleo de las mujeres en igualdad. Sin hablar de empleo porque los socialistas sabemos que sin crecimiento económico no lo hay, pero no nos resignamos y hemos establecido y queremos establecer medidas para ser capaces de crear trabajos sin tener crecimiento económico. Y por eso nos hemos comprometido a llegar a un acuerdo con todas las comunidades autónomas que tengan una tasa de paro superior al 30% para hacer planes específicos de empleo, porque Andalucía, porque Canarias y Extremadura tienen una situación de emergencia que tenemos que ser capaces de saber afrontar. Como os decía, quiero terminar hablando de igualdad de mujeres y hombres, de igualdad en el empleo, porque si algo tenemos claro las socialistas y los socialistas es que no creceremos económicamente, no tendremos una economía más eficiente, no seremos más competitivos ni más modernos, por cierto, si desconocemos que el talento de más de la mitad de nuestra población tiene dificultades para acceder al trabajo en igualdad de condiciones. Y por eso, antes un compañero y una compañera decían hay que universalizar la educación 0-3 años. No, hay que universalizar, hacerla gratuita y hacerla pública, la educación de 0-3 años. Y ese es el compromiso que asumimos ayer también en esta conferencia política. Vamos, compañeros, a equiparar los permisos de maternidad y de paternidad, porque podemos haber avanzado en conciliación, pero no lo hemos hecho en corresponsabilidad. Y somos iguales en derechos, mujeres y hombres, y tenemos que ser iguales en obligaciones, el del cuidado de nuestros niños y nuestros mayores. Así que igualdad en todos los permisos de conciliación de la vida familiar y profesional. Y una ley de igualdad salarial. Una ley de igualdad salarial que de una vez acabe con lo que está sucediendo hoy en el mercado de trabajo. Una mujer tiene que trabajar el 22% más para ganar lo mismo que un hombre. Y eso se tiene que acabar. Y vamos a acabar con ello con una ley de igualdad salarial. Y acabo ya. En un minuto, presidenta. Acabo ya. Ayer tuvimos un debate largo, intenso, de casi 7 horas de duración. Y algunos compañeros decían que no habíamos sido capaces de definir un claro proyecto socialista para la economía y para el empleo, que éramos diferentes en bienestar social, que se nos notaba que éramos socialistas cuando hablábamos de derechos, pero que cuando hablábamos de economía y de empleo no se nos notaba tanto. Pues bien, yo quiero terminar hoy este debate y esta enumeración de las conclusiones y del debate diciendo que claro que hay una política socialista de empleo, claro que hay y es posible, porque proteger y preparar a las personas en situación de desempleo, crear oportunidades de empleo cuando no hay crecimiento económico,
recuperar el diálogo y el equilibrio de poder en las relaciones de trabajo y garantizar la igualdad de las mujeres y los hombres en el mercado de trabajo y fuera de él son cosas que con algunos errores, es verdad, pero son cosas que hemos hecho y vamos a seguir haciendo los socialistas y son cosas que jamás ha hecho el Partido Popular. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro y Mariluz. Hemos terminado, por tanto, la exposición de las conclusiones de las diferentes comisiones y es pertinente empezar las votaciones. Compañeros y compañeras, todo el trabajo político se ha llevado a término a través de un largo proceso de aportación y debate. En las comisiones ha habido un debate intenso y, a partir de ahí, unas conclusiones que se han expuesto esta mañana con un gran acuerdo de toda la gente que ha participado en las comisiones. Por eso os pido si podríamos votar por aclamación esas conclusiones o si hay interés en que votemos. Muchísimas gracias. Pues quedan aprobadas los dictámenes de las diferentes... ¿No? Bueno, pues con el aplauso había entendido yo que se aprobaba por aclamación, pero no hay problema. Si pedís votación, vamos entonces a votar las conclusiones. Empezamos por la Comisión 1. Tenéis una tarjeta de votación. ¿Preparados? Compañeros de organización, ¿podréis ayudar a los recuentos? Bueno, pues votos a favor del dictamen de la Comisión 1. Muy. Bajad, empezaremos por votos en... Bueno, abstenciones al dictamen de la Comisión 1. Será más fácil, ¿no? Votos en contra del dictamen a la Comisión 1. 1, 3 votos en contra. Con 3 votos en contra, perdonad, es que con los focos es muy difícil. Si os podéis levantar o... Votos en contra del dictamen de la Comisión 1. 1, 2, 3, 4, 5. No hay más, 3. 5. 4 y 5. Se ha sometido a votación. 5, ya está. 5 votos en contra del dictamen de la Comisión 1. Por tanto, queda aprobado el dictamen de la Comisión 1. Vamos a votar ahora el dictamen de la Comisión 2. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra del dictamen de la Comisión 2? 1, 2. 2 votos en contra. Con 2 votos en contra queda aprobado el dictamen de la Comisión 2. Vamos ahora a la votación de la Comisión 3. ¿Abstenciones? Ninguna. Sí, una. Perdón. Una, 2. 2 abstenciones al dictamen de la Comisión 3. ¿Votos en contra? 1, 2. 2. Con 2 votos en contra, 2 abstenciones y todos los otros a favor, queda aprobado el dictamen de la Comisión 3. Y vamos ahora, por último, a la Comisión 4. Abstenciones al dictamen de la Comisión 4. ¿15? 15 abstenciones a la Comisión 4. ¿Votos en contra? 24 votos en contra
del dictamen de la Comisión 4, todos los otros a favor. Por tanto, queda aprobado el dictamen de la Comisión 4. Entonces, tenemos aprobado todo el trabajo político que se ha desarrollado este fin de semana y ahora le daría la palabra en este acto al vicepresidente del Gobierno de Canarias y secretario general, José Miguel Pérez García, que además es consejero de Educación y que está marcando esa diferencia política en defensa de la educación pública y de calidad. José Miguel, tienes la palabra. Estimados compañeros y compañeras, amigas y amigos, estamos a punto de poner colofón a una experiencia extraordinaria. En esta conferencia hemos dado cauce al trabajo que desplegaron miles de personas en toda España. Es la hora de la gratitud y del reconocimiento a quienes han hecho posible este empeño formidable. Hemos honrado también la memoria y el proceder de los fundadores de nuestro partido, desde Pablo Iglesias a Largo Caballero, a Julián Besteiro, a Prieto y a Juan Negrín. También a la tarea que impulsaron en tiempos más recientes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Hemos hecho honor a la herencia que nos dejaron miles de militantes socialistas, miles de dirigentes durante muchas décadas. Ellos nos legaron lo que constituye la tarea por excelencia de nuestro partido, aquella que da verdadero sentido a su existencia ya centenaria. Consiste en encontrar en cada momento el camino por el que avanzar hacia una sociedad más justa, más solidaria, más civilizada. Era una obligación inaplazable para evitar que la sociedad española se siga despeñando al fondo de la historia, para frenar la deriva por una pendiente que está haciendo muy difícil en nuestro país el ejercicio efectivo de los derechos humanos. No podemos seguir cayendo a ese fondo de la historia, al precipicio al que la derecha está arrastrando a España. De un agujero no se sale adentrándose más en él. Era nuestro deber poner una muralla ante la que se estrelle la devaluación de las esperanzas. Era nuestra obligación colocar nuevos raíles para que abran una nueva vía que convierta el retroceso en progreso. Así se hizo en otros tiempos ante situaciones más dramáticas y así lo hemos hecho hoy. Creemos que a la mayoría de la sociedad no se le pueden endosar las deudas que ha contraído una minoría opulenta. Los descarrilamientos que provocaron la actual crisis no se produjeron por un accidente imprevisto. El descontrol financiero no es el resultado de la ignorancia. Ante las insuficiencias de la democracia, en el mundo globalizado, el poder de decisión ha estado fuera del alcance de la ciudadanía. Sin embargo, ahora se le traslada a esta la responsabilidad y las consecuencias de la crisis. Y por ello, se ensancha el barranco que separa a las minorías que se están enriqueciendo y a la gran mayoría social. La explicación de lo que está ocurriendo en España podemos verla reflejada en las palabras de un personaje nada sospechoso. Es Warren Buffett, uno de los mayores inversionistas del planeta y miembro destacado de la élite económica. De forma clara afirmaba hace algún tiempo: lo que está pasando es que se está recrudeciendo la lucha de clases
y los ricos estamos ganando. A medida que se pierde la soberanía del país, que se entrega la decisión democrática a poderes ajenos a ella, el sufrimiento y la penuria se han ido ensanchando. Nuestro partido creyó que podía evitarlo en 2010 y entregó para ello su propio crédito. Consideramos entonces que sacrificando al partido y a sus dirigentes se evitaría que el país fuera intervenido y que los ciudadanos no recibieran todo el impacto de la crisis. Perdimos el crédito, pero no logramos el propósito. Hay que reconocerlo ante esos ciudadanos. No evitamos lo que ha venido después, no lo pudimos evitar. Los daños irreparables a las clases medias y la pobreza agudizada para los más frágiles de nuestra sociedad. Creímos poder evitarlo sacrificando para ello el partido y sus postulados políticos. No ha sido así. Lo que ha venido luego ha sido una gran coartada para desmontar por parte de la derecha los servicios propios de un Estado moderno, para convertirlos en negocios para unos pocos. El actual gobierno de la derecha del Partido Popular les quita a los ciudadanos lo que considera que nunca debieron tener. Les repite que se los quita porque no pueden seguir viviendo por encima de sus posibilidades. Pero es que además les está endosando las deudas contraídas por quienes controlaron los poderes financieros. Hoy va a terminar el tiempo de la resignación, el tiempo en que se pide a los ciudadanos que se resignen, porque se les intenta hacer creer que son los principales responsables de lo que está sucediendo con esta crisis, que son los culpables por haber tenido aspiraciones y por reivindicar su bienestar. Punto y final. Hay ya otro camino distinto al de la resignación para salir de esta, y apelo especialmente a la gente más joven, a la gente que nos acompaña en esta conferencia, a la gente de Juventudes Socialistas, para que sean los que se pongan delante de esta batalla contra la resignación. Para todo ello, en esta conferencia hemos terminado de identificar y de construir las salidas de las sombras. Ahora hay que forjar un nuevo contenido. Hay que forjar a fuego lo que aquí se ha hecho. A fuego estas nuevas respuestas a la incertidumbre. Son luces nuevas que alumbran fórmulas muy distintas para intervenir en este tiempo tan difícil, aunque también tan apasionante, de vuelta de la historia. Si tuviera que resumirlas en pocas palabras, diría que con todo ello, con todo lo que se ha planteado aquí, buscamos una finalidad esencial. Sería cuidar a España para que España vuelva a funcionar, pueda volver a funcionar. Cuidar a España significa, ante todo, recuperar un carácter que hoy se olvidó, un carácter que no es el de la profunda desconfianza entre las personas que marca hoy en demasía a nuestra sociedad, un carácter que no convierta al prójimo en un extraño. Cuidar a España consiste en recobrar lo que el Partido Socialista puso en marcha hace 3 décadas. Fue un compromiso social firme, una voluntad de diálogo y el entendimiento que permitió a grandes en consenso y un sentido profundo del deber mutuo de cooperación en defensa del bien común. Cuidar a España para orientar la vida política desde la fortaleza moral y lograr que nuestra economía recupere el crecimiento y logre la riqueza suficiente para que la mayoría de la gente alcance un nivel de vida digno. Cuidar a España consiste en establecer la fórmula para lograr el efectivo cumplimiento de los derechos humanos, de los derechos civiles, de los derechos sociales, apoyándolos en unas instituciones públicas más avanzadas y renovadas que las que ahora tenemos. Cuidar a España para que vuelva a funcionar. Para ello no basta con haber identificado el camino a seguir. Hay que lograr otro impulso, como aquel aliento gigantesco que España conoció a principios de los 80 con el Partido Socialista.
Con aquel impulso se modernizó el país y se dejaron sólidas raíces para los tiempos siguientes. Sin embargo, su trayecto está agotándose y hay que recuperarlo con un nuevo y gran empuje. Felipe González describió, en aquellos años de la transición, de forma sencilla y clara, qué significaba el cambio para dejar atrás la dictadura. Que España funcione. Lo recuerdan, ¿verdad? Que España funcione. Que España funcione fue el propósito que contagió a millones de personas, a millones de españoles. Nuestro partido les convenció cuando logró explicar que hacer funcionar España consistía en producir riqueza suficiente para que los servicios públicos garantizaran a todas las personas la igualdad de oportunidades para progresar en nuestro país. Necesitamos que España vuelva a funcionar. Y así será. No lo afirmo solo, porque ahora tenemos un bagaje poderoso para ponerlo detrás de ese fin. Lo digo porque sé que hay algo mucho más que palabras y proyectos. Hay además evidencias que pueden ser constatadas, pruebas palpables que nos lo demuestran. Se puede comprobar con el camino que estamos recorriendo en algunos lugares de España donde tenemos la responsabilidad de gobernar. En Asturias, en Andalucía, también en mi tierra, en Canarias. Con nuestra política hacemos frente a esta crisis sistémica y estamos colocando nuevos puentes para el progreso social. Soy vicepresidente de un gobierno en una comunidad insular que ha frenado al Partido Popular y a la derecha, que gobierna en una senda opuesta a la que nos está devolviendo al pasado en el conjunto de España, que incrementa los recursos en sus presupuestos para la educación, para la sanidad, para las políticas sociales, para la lucha contra el desempleo. Tratamos de evitar el fracaso generacional que lleva a legar a los más jóvenes una sociedad peor de la que nosotros recibimos. Combatimos la resignación y buscamos un nuevo crecimiento que renueve lo obsoleto y no lastre el medio en que habitamos. Resistimos otros ladrillazos de los que se intentan destruir el crecimiento inteligente. Desde Canarias, a 2.000 kilómetros de la península, tenemos la posibilidad de mirar a España desde otros ángulos y desde otras perspectivas. Allí no gobierna el PP con sus políticas destructivas. Desde las islas vemos cómo aquí también hay una inmensa mayoría ciudadana que no las quiere. Una mayoría que está deseando encontrar en nuestro partido motivos para la confianza y espera, no sin recelo, que seamos capaces de dárselo. José Miguel, tendrías que... Quiero hoy contribuir a que pueda volver a ocurrir. Permítanme que comparta con todos ustedes, compañeras y compañeros, nuestra posición. Quiero transmitirles desde allí, desde las islas, el calor y el color para alumbrar estos lugares de penumbra donde la derecha todavía se enseñorea. Antes de concluir, quisiera hacer una mención muy especial, compañeras y compañeros. Hay entre nosotros una persona que cuando nace casi nadie pensaba que era posible, supo conjugar dos pasiones extraordinarias: la pasión por las moléculas y la pasión por el deporte. Una persona para que lo más diferente a un balón no tenía por qué ser un libro. Una persona que coincidió con Borges en que es verdad que no conocemos muy bien los designios, los propósitos del universo, pero sí sabemos que razonar con lucidez y que obrar con justicia es ayudar a estos propósitos. Es una persona a la que le encargamos un día liderar el tránsito por una senda endiablada. Es a Alfredo Pérez Rubalcaba. No está siendo fácil aquella senda, pero le escuché en el Congreso de Sevilla algo en lo que pienso muchas veces. Dijo: no me van a quebrar. No tengo duda que Alfredo mantiene toda la entereza para cumplir con la palabra dada y hoy lo ha vuelto a hacer. Hoy ha cumplido de nuevo el compromiso de aquel Congreso para que el partido volviera a llenar su arsenal de ideas, de impulsos y de un proyecto nuevo para la política en nuestro país. Gratitud y reconocimiento, estimado compañero Alfredo.
nos toca ahora construir el más insustituible de los liderazgos que debe tener un partido socialista y democrático. Debemos volver también a la tarea que nos distingue por excelencia. Convirtamos este magnífico proyecto que han labrado muchas mentes y que han escrito muchas manos en un impulso político nuevo que contribuya a traer otro cambio verdadero a España. Debemos asumir el liderazgo entre todos, con miles de protagonistas que lo ejerzan con toda la fuerza. Con ello, y como hemos hecho otras veces, con las manos tendidas, vamos a por todas, para que de nuevo millones de españoles y de españolas se sumen a un programa que trae otra vez la dignidad a la política, para que ésta pueda volver a ser escrita con inicial mayúscula. Compañeras y compañeros, se acabó la resignación. Llegó la hora de ganar España. Gracias. Muchas gracias, compañero. Permitidme que antes de terminar saludemos a dos invitados de lujo que nos quieren acompañar en este acto. Cándido Méndez, secretario general de la Unión General de Trabajadores. Ignacio Fernández Toso, secretario general de Comisiones Obreras. Agradecer también la presencia de muchos amigos y amigas, compañeros de diferentes países que nos han acompañado a lo largo de estos 2 días de conferencia política. Ayer reivindicamos el orgullo de ser socialistas. Dijimos que todos aquellos avances sociales y en derechos de España tienen el sello del Partido Socialista. Lo encarnan dos personas a las que escuchamos ayer en profundos debates, que son nuestros dos expresidentes y que nos acompañarán también en este acto de clausura, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Pero permitidme, aunque ellos encarnan bien esos gobiernos, permitidme que haga un agradecimiento muy sentido a todos los compañeros y compañeras que han participado en los gobiernos de Felipe y de José Luis, porque ellos pusieron el rostro a esas políticas socialistas. Igual que agradecer el trabajo diario que hacéis muchos de alcaldesas y alcaldes que estáis hoy aquí, muchos que no pueden estar, diputados y diputadas autonómicas, miembros de los gobiernos autonómicos, miembros de las Cortes Generales, diputados y diputadas nuestras, senadores, senadoras, miembros del Parlamento Europeo, a todos aquellos que cada día trabajáis en pro y en el bien de este país y de este partido. Permitidme también un agradecimiento especial a las Juventudes Socialistas de España, a esas que siempre nos dan el calor, el vigor y la lucha necesaria. Y, cómo no, a todos los que habéis participado en esta conferencia política, muy especialmente a los que no militáis en el Partido Socialista y que habéis aportado lo mejor de vosotros mismos para ayudarnos a confeccionar ese gran proyecto de alternativa. A todos los que han participado durante los meses de preparación de esta conferencia política y a todos los que durante estos dos días, con debate intenso, con propuestas, con diálogo, con mucha intensidad, hemos construido esa alternativa, ese proyecto ilusionante, sólido, valiente, que tiene que volver a conectar con la ciudadanía de España, que tantos y tantos progresistas de este país están esperando de nuestro partido. Muchísimas gracias por vuestro trabajo. Por último, agradeceros, y con eso termino, la confianza que habéis depositado en estas 5 personas que hemos conformado la mesa de esta conferencia política.
Agradeceros inmensamente, siempre lo llevaremos en el corazón y en el recuerdo, la oportunidad que nos habéis dado de participar en este momento histórico del Partido Socialista. Esperamos no haberos defraudado y si lo hemos hecho, disculpas. Muchísimas gracias. Y terminaremos este acto, la clausura, evidentemente, irá a cargo de nuestro secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero yo os ruego que no os mováis de vuestros sitios, tenemos un receso para colocar el escenario y enseguida saldrá Alfredo a darnos ese ánimo, esas pilas cargadas para volver a conectar con la ciudadanía. Muchísimas gracias.